clase número 4 de hebreo. En este momento repasaremos los elementos de las palabras que aprendimos en las clases pasadas. Las palabras hebreas están categorizadas en 3 clases de elementos. Primero, verbos. Segundo, sustantivos. Tercero, partículas, participios relativos. Un verbo es una palabra con una persona, género y número. Los verbos hebreos se dividen en la primera persona, segunda persona y tercera persona. También se dividen en masculino y femenino. Los verbos son singular o plural en números. Veamos un ejemplo de un verbo hebreo, el verbo malak. Esta palabra está en tercera persona masculino singular. Se lee malak. Vamos a ver qué sonido tienen las letras. Primero, mem emite el sonido M. Luego, la vocal kamech hace un sonido de A largo. A. La segunda consonante, la met, hace el sonido L. La segunda vocal debajo hace de un corto A. A. Por último, kaf hace el sonido de K. Leemos esto como malak. Esta es tercera persona masculino singular. A continuación, echemos un vistazo a tercera persona femenino singular. La tercera persona femenina singular es Malka. Una vez más, Malka. Luego, segunda persona masculino singular. La segunda persona singular masculino es Malakta. Se lee Malakta o Malakta. Tercera persona masculino singular. Tercera persona femenino singular y segunda persona masculino singular. A continuación, echemos un vistazo a segunda persona femenino singular. La segunda persona femenino singular es Malakt.
malakt. Esta es segunda persona femenino singular. Luego, primera persona singular común. Esto es malakti. Podemos identificar la persona, el género y el número por las terminaciones añadidas a las raíces de las palabras. En este espacio no hay nada. En la tercera persona masculino singular esta es la básica, y cuando una persona, género o número diferente se añade a la tercera persona básica, que es la masculino singular, su significado cambia. Aquí hay en este lado palabras que están en forma singular. Luego vamos a marcar las palabras en plural. Esta es la tercera persona del plural, que es común. A ver, por favor, lea malku, malku. Debido a que la tercera persona masculino plural y la tercera persona femenino plural son iguales en forma, pueden ser escritas como un plural común, o pueden ser escritas dos veces. A continuación, echemos un vistazo a la forma de la segunda persona. La forma de segunda persona es melaktem. Melaktem. Molaktem. Esto se debe leer como molaktem. Esta es la segunda persona masculino plural. A continuación, la segunda persona femenina plural. La segunda persona femenino plural es melakten, molakten. Está escrito así, melakten. Por favor, lea una vez más, melakten. A continuación, la primera persona plural en común es malaknu. 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 Escribamos solo las terminaciones. El nu se añade a la tercera persona del plural común. Luego, tem se agrega a la segunda persona masculino plural. El siguiente, ten, se agrega a la segunda persona femenino plural. A continuación, se añade nu
a la primera persona del plural común. Esta es la forma perfecta de un verbo. Los verbos hebreos tienen una forma perfecta y una forma imperfecta. Primero estudiamos los cambios hechos a los verbos hebreos con respecto a la forma perfecta. Lo estudiaremos nuevamente en el tiempo futuro, pero tenga en cuenta las diferentes terminaciones de la forma perfecta. Los verbos hebreos en la forma perfecta tenían diferentes terminaciones añadidas a las consonantes básicas. Por lo tanto, debemos recordar los finales de estos cambios. Esto es un espacio en blanco. Llamaremos esto blanco. Siguiente es A. Kamet y G se juntan y se pronuncian A. En realidad A es una sílaba silenciosa que G no se pronuncia. Por lo tanto, lo pronunciamos A. Luego, se agrega la terminación ta a la segunda persona masculino singular. En la segunda persona femenino singular, al shewa se agrega a tau. Shewa es una shewa silenciosa y no se pronuncia de ninguna manera en particular. Por lo tanto, hace que el t tenga el sonido t. A continuación, la palabra ti se añade a la primera persona singular común. Tau, Hirek y Yod se agregan y se pronuncia ti. El siguiente es la forma plural. U se añade a la tercera persona plural común. Esta es una vocal larga que llamamos Shrek. Se pronuncia U. Leímos que era U. Luego la terminación tem se agrega a la segunda persona masculino plural. Son los tau, segol y mem. Tau, segol, mem. Esto se pronuncia tem. Luego se añade la terminación ten a la segunda persona plural y consiste en tau, segol y nun. Se lee como ten, para diferenciar tem de ten. A continuación, la primera persona del plural consiste en nun y shrek. Leemos esto como nu. Hay un espacio en blanco aquí, lo que significa que las terminaciones no se han agregado a la forma básica. Siguiente, a, ta, tu, ti, u, tem, ten, nu. Aquí la tercera persona común, plural, se aplica tanto al masculino como al femenino.
debemos aplicarlo a lo masculino y lo femenino. Leamos, si utilizamos U 2 veces, nos ayudará a recordar esto. Blanco, a, ta, tu, ti, u, tem, ten, nu. Son terminaciones añadidas a la forma perfecta de los verbos. Los sufijos solo nos dicen los cambios que se hicieron a la forma perfecta de los verbos hebreos. Ahora veamos la forma imperfecta de los verbos hebreos, que es tan importante como la forma perfecta. Primero, los prefijos y los sufijos se utilizan para decir a la persona, género y número de la forma imperfecta. Otra vez usaremos el verbo malak para cambiar la persona, el género y el número. La forma perfecta nos dice que la acción está completa. Por otra parte, la forma imperfecta del hebreo indica una forma que es incompleta. Si el punto del tiempo es el pasado, presente o futuro, es importante anotar si la forma ha sido completado o no en ese momento específico. Por lo tanto, la forma perfecta se traduce en el tiempo pasado y la forma imperfecta se traduce en el futuro o tiempo presente por conveniencia. Antes de estudiar la forma imperfecta, veamos un ejemplo de una traducción de la forma perfecta. La tercera persona masculino singular, malak, se traduce de la siguiente manera. La tercera persona singular, masculino, malak. Esta es una forma masculino de tercera persona y esto se deriva del significado gobernar. Cuando se interpreta en el pasado significa gobernó. Gobernó. Porque esta es la tercera persona masculino singular, usamos el pronombre él. El significado original es gobernar y en la forma perfecta sería traducido como gobernado. Y en la forma perfecta sería traducido como gobernó. Gobernó. Entonces vamos a ver cómo se traduce la tercera persona femenino singular. Malka. La tensión, el acento se pone al principio de la palabra y como esta es la tercera persona femenina singular, utilizaremos el pronombre ella y la forma perfecta lo traduciríamos como ella gobernó.
sería ella gobernó. Cuando traducimos formas plurales, podemos traducir de acuerdo con la persona, el género y el número del verbo. Lo estudiaremos esto en profundidad en la próxima clase. Ahora estudiaremos la forma imperfecta. La forma imperfecta de los verbos. No importa en qué punto del tiempo, el pasado, presente o futuro, el estándar esté, la forma imperfecta nos dice que la acción o movimiento es incompleta. Miremos la forma imperfecta en hebreo. Ya estudiamos el verbo malak. La forma perfecta es malak. La forma imperfecta tendría un prefijo, yod. Se añade y luego la vocal hirek. Luego cambiarían las vocales de las siguientes palabras, yod y hirek. Y se pronuncia di y siguiente, holem, se añade el sonido o. Leeríamos esto como imlok. Imlok. Por favor, lea una vez más imlok. Como la yod produce el sonido i, hirek hace el sonido y. Mem hace el sonido m y shewa no se escribe porque es una shewa silenciosa. Y luego lamet tiene sonido L, luego holem hace el sonido de O. A continuación kaf emite el sonido de K, por lo tanto sería imlok. Transliterado es imlok, se lee como imlok. A continuación, tercera persona masculino singular en forma imperfecta. Vamos a escribir la tercera persona femenino singular. La tercera persona femenino singular básicamente es la misma, pero la vocal I cambia a T. Por lo tanto sería timlok. Timlok. Así que es imlok y timlok serían la tercera persona masculino singular y tercera persona femenino singular de la forma imperfecta. Luego veamos la segunda persona masculino singular y femenino singular. La segunda persona
La segunda persona masculino singular es la misma que la tercera persona femenino singular. La segunda persona femenino singular es la misma que la segunda persona masculino singular. Una excepción es la adición de la terminación yod, la terminación yi. Cuando escribimos eso, el sufijo yi se añade al prefijo ti. Veamos ahora la primera persona singular común. Por favor, lea. Emlok. La vocal shegol se añade a alef y luego se dice melok. I, ti, e. Veamos las formas verbales singulares de la forma imperfecta. Imlok, timlok, timlok, timmeloki, emeloki, emelok. A continuación vamos a escribir las formas plurales. Tercera persona masculino plural es imelok. Incluye el prefijo i y el sufijo u. Escribamos la tercera persona del plural femenino. Leamos. Timelokna. Timolokna. Ti y na se han añadido aquí. Timerokna. A continuación, segunda persona masculino plural. Timoloku. Timoloku. Ti es el prefijo y u es el sufijo. A continuación, segunda persona femenino plural. Timolokna. Timolokna. El ti es el prefijo y na es el sufijo. Continuación, primera persona plural común. Nimelok. Nimlok.
O es nimlok o nimlok. Nimrok. Lo siento, lo digo una vez más. Nimlok. Ni es el prefijo aquí. Para repasar, y es el prefijo en la tercera persona masculino singular de la forma imperfecta de los verbos. Luego en la tercera persona femenino singular, ti se convierte en el prefijo. La segunda persona masculino singular, ti se convierte en el prefijo de nuevo. Luego en la segunda persona femenino singular, ti se convierte en el prefijo e i se convierte en el sufijo. Luego veamos la primera persona singular común. Aleph, es el prefijo. Luego en la tercera persona masculino plural, ti se convierte en el prefijo y u se convierte en el sufijo. Luego en la tercera persona plural femenino, ti se convierte en el prefijo y na se convierte en el sufijo. Luego en la segunda persona masculino plural, ti se convierte en el prefijo y u se convierte en el sufijo. Luego en la segunda persona femenino plural, ti se convierte en el prefijo y na se convierte en el sufijo. Y por último, en la primera persona plural común, solo ni se convierte en el prefijo. Por lo tanto, debemos recordar los prefijos y los sufijos. I, ti, i, e. Aleph, e. Los leemos en este orden para que sea más fácil memorizarlo. Por favor, memorícelo. Luego leemos las formas plurales. I, u, ti, na, ti, u, ti, na, ni. Vamos a leerlo una vez más. I, u, ti, na, ti, u, ti, na, ni. Marcamos los prefijos y sufijos de la forma imperfecta para que sea más fácil memorizarlos. Las dos cosas que debe recordar es que hay forma imperfecta y la forma imperfecta y perfecta para los verbos hebreos. La persona, el género y el número está determinado por los elementos de los prefijos de la forma perfecta. La persona, el género y el número también está determinado por los prefijos y sufijos de la forma imperfecta. Vamos a estudiar los cambios en las formas perfectas e imperfectas de los verbos hebreos en la siguiente clase. A continuación, repasemos las diferentes formas nominales de las palabras hebreas. Los sustantivos hebreos son masculinos o femeninos. El número de un sustantivo
es singular, plural o dual. La palabra dual se refiere a una parte del cuerpo, como los ojos, que viene en un par, o indica ciertas herramientas que están en parejas. La forma sustantiva hebrea está en un estado absoluto o en estado constructivo. El estado absoluto se refiere a un sustantivo que parece independiente en sí mismo. El estado constructivo es un estado específico usado para expresar la posesión. Ahora veamos las diferentes formas a través de la palabra hebrea suse. La palabra suse significa caballo en hebreo. Este es el animal caballo que podemos montar. Suse en hebreo está básicamente en el estado absoluto, singular, masculino. Cuando añadimos las terminaciones diferentes, el masculino se volverá femenino, el singular se convertirá en plural y lo absoluto se convertirá en constructivo. Veamos las diferentes formas. El hebreo masculino singular, estado absoluto. Para esto se convierte en estado singular absoluto femenino, se agrega una terminación femenina a la palabra. Se dice susa. Cuando se añade la terminación a, se convierte en una forma absoluta singular femenino, que significa caballo femenino. Ahora vamos a cambiar esto a forma plural. Hay dos formas plurales, el plural masculino y el plural femenino. Cuando se añade la terminación im, se convierte en un plural masculino. Y cuando se añade el sufijo ot, se convierte en femenino plural. Holembab y tau. Luego
Hagamos la forma dual. El dual masculino y el dual femenino son diferentes. Su, sa, im. Susaim. Esto es patá, yod, jirek, mem. Estos se añaden a la palabra y se convierte en dual masculino dual. Luego el femenino. Su, sa, ta, im. Su, sa, ta, im. Tiene un kamek, dao, patat, yod, jireh y mem. Esto sería el dual femenino. Ahora vamos a añadir adjetivos. El adjetivo top significa bueno. Usaremos este adjetivo. El adjetivo top, hay dos formas de adjetivos. Uno es atributivo y el otro es el predicativo. Debemos tener cuidado en dónde colocamos este adjetivo. Cuando el adjetivo se coloca antes del sustantivo, se usa predicativamente. Significa, es un buen caballo. Es un buen caballo. Cuando un adjetivo se utiliza atributivamente, se coloca detrás del sustantivo. En este caso, se convertiría en buen caballo. Todos los adjetivos pueden formar estas combinaciones: masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural, masculino dual y femenino dual. Los adjetivos atributivos y predicativos se pueden agregar a todas las formas. Por último, hay algo llamado participios relativos. Los participios relativos incluyen preposiciones, artículos, conjunciones, pronombres relativos, infinitivos, adverbios y otras palabras usadas para énfasis. Utilizaremos este conocimiento básico para repasar los verbos hebreos en la siguiente clase. Con esto concluimos con la clase número 4 de Hebreos. Muchas gracias.